La abuela le da la mano a su esposo difunto, la agarra y el esposo le besa la mano, pero con un beso que parece que le estuviera absorbiendo la vida, ¿no? Esta mujer se le queda viendo, sonríe, destapa al bebé y le dice: lo corregí. Dios. Ese bebé está llorando porque tiene los ojos cosidos. Ella estaba en el colegio, llorando desconsoladamente y escuchando que una voz le decía: un hombre muy querido de tu familia está a punto de morir. Nadie en la familia practica brujería. Nadie. Pero ella decía que ella era bruja. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a relatar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia, así que escúchenlas si se atreven. Y en esta ocasión, como ven, estamos en otro set, estamos en un lugar donde nos sentimos como en casa, y quiero agradecerle muchísimo a nuestro invitado de hoy, Jorge Talavera. ¿Cómo estás? Muchas gracias, la verdad es que súper contento de estar aquí. Y también tengo historias que son bastante desgarradoras, aunque no lo creas, y algunas de ellas donde hay mucha sangre. ¿Sí? Sí, hay un par de ellas que son bastante sangrientas. Ok. Sí, bueno, aquí también creo que todas son bastante truculentas al respecto. Excelente. Pero, amigo, antes de que comencemos, por favor, estamos estrenando ese capítulo en Insomnio contigo y me gustaría muchísimo si nos puedes decir redes sociales, plataformas, y si alguien no te conoce, ¿a qué te dedicas? Sí, por supuesto. A ver, yo soy podcaster de Mundo Paranormal desde hace no mucho, será hace 1 año y medio, y en todas las redes sociales estamos como Confesiones Podcast. Lo pones y vas a encontrarnos ahí, y hay todo acerca del mundo paranormal, el mundo de repente también ufológico, todo lo que nos gusta a nosotros, ahí está. Todo lo que nos gusta. Todo lo que nos encanta, nos apasiona. Y quiero comentarles que tuve la oportunidad de participar en Confesiones Podcast. Fue un capítulo que la verdad me dejó pensado muchísimo, porque creo que estuvo muy padre. Increíble. Y les vamos a dejar aquí abajo el enlace, si ya salió. Les vamos a dejar el enlace también para que vayan, se suscriban al canal y observen el material que tiene, que la verdad son capítulos extraordinarios con personas maravillosas que yo sé que les va a interesar un montón. Ahora sí, amigo. Excelente. Tengo una pregunta, porque me gusta aquí en Insomnio que vayamos directamente a lo que nos compete, que es narrar estas historias. No todas son de la audiencia, la gran mayoría, digamos que el corazón, pero también a veces están esas experiencias que vivimos en familia, personalmente. ¿Tú has tenido alguna experiencia con sueños premonitorios? De hecho, sí, y la razón por la cual me dedico a esto y me encanta el mundo paranormal es mi abuela. De hecho, la persona que más me ha influenciado a creer en esto, a escuchar historias, es mi abuela, y justamente es su relación con las premoniciones. O sea, está muy ligado a eso. De hecho, la primera historia que escuché de ella, y que me impactó cuando era muy niño, tenía 8 o 9 años por ahí, era que ella soñaba mucho con la gente que se iba a morir. Pero a ver, esto le pasa a muchas personas. Mucha gente tiende a soñar de repente un día antes o días antes con la gente que va a fallecer, pero ella lo hacía muy a menudo con gente que incluso no conocía tanto, y era extremadamente asertiva, tanto que cuando ella soñaba con alguien, las personas tenían miedo de que sueñe con uno, ¿no? Porque decía, si tu abuela sueña conmigo, quiere decir que yo estoy a punto de fallecer. Era así de fuerte. Y lo primero que me acuerdo de ella era lo siguiente. Ella una vez soñó con un tío, de hecho era un primo hermano de ella, que está, es decir, ella apenas concilia el sueño, ella entra a un mundo como paralelo, y ella estaba sujetando la puerta de su cuarto y veía como una cara quería entrar por la puerta, quería entrar a la fuerza. Y ella lloraba, todavía era muy joven, lloraba mucho porque no quería que esa persona entrara. Tenía mucho miedo, temor de que le haga mucho daño. Sentía como una presencia maligna. Cuando ella ve la cara que entra, porque logra entrar más o menos, como que logra asomarse y verla, se da cuenta que era la cara de su primo hermano, tío mío, ¿no? Ella se asusta mucho, forcejea con él, no lo quiere dejar entrar por alguna razón, y al final él logra entrar al cuarto, en el sueño de ella, la mira
y apenas la ve con una cara totalmente desgarradora, ¿no? No era una cara de miedo ni como para que te asustes, sino era una cara como de dolor, de sufrimiento. Apenas lo ve, se despierta y a los minutos llaman a la casa, el teléfono fijo en ese entonces, contestan el teléfono y en ese instante acababa de fallecer el tío, el primo de ella. Verde. Súper complicado. Y cada vez que le pasaba esto, ella se levantaba muy angustiada y no podía conciliar más el sueño porque era muy seguido. De hecho, ella comenzó a tener la costumbre incluso de tener premoniciones, ya no soñando, sino también despierta. Pues se cuenta hace mucho tiempo, yo todavía no existía, de que ella un día estaba caminando por la casa. Ajá. Mi tía, su hija, vivía también con ella, y mi abuela se para a la mitad de la casa, da un grito desgarrador, voltea donde mi tía, que estaba justo también caminando por su lado, y la comienza a insultar y le dice: tú nunca vas a hablar así de mi madre, tu abuela es una mujer súper de bien, no vas a hablar mal de ella, te prohíbo. Y comenzaba a llorar, y mi tía se queda mamá, yo no he dicho nada. Dice eso, dice que todas las ventanas y cortinas de la casa se abrieron como si un viento súper fuerte entrara por donde sea, cortinas, puertas, por donde sea. Y en ese instante también llaman a la casa a decir que la abuela de mi tía, la mamá de mi abuela, había fallecido. Y eso era algo extremadamente común. ¿Y sabes cuándo para esto? Cuando yo nazco. Yo nazco, y por alguna razón mi abuela deja de tener este tipo de premoniciones y sueños en los que ella sentía que las personas iban a morir, bueno, lo predecía, ¿no? Ajá. Yo nazco y por alguna razón dejó de suceder. No sé si porque algo hizo que ella decidiera cortar este vínculo con su sensibilidad, pero dejó de pasar. ¡Qué barbaridad! Sí. O sea, tu abuela, digo, con todo respeto, lo pronto, ¿está viva el día de hoy? Sí, aún vive. Ajá. De hecho, no se dedica a nada de esto. Ajá. Ella es profesora, o sea, no se dedica en lo absoluto a esto. Y le da mucha pena que yo cuente estas cosas. Bueno, acá claramente no, pero por ejemplo, cuando venían mis amigos o otros familiares, yo decía: por favor, abuela, cuenta tus historias, que son increíbles. Y mi abuela no quería. Y por esa razón yo comencé a creer en esto, porque no tiene nada que ganar, en realidad, con lo que cuenta. Y tiene mucho que perder, eso es lo que pasa con estas historias. Mucho que perder. No quería que contara porque la gente la podía tildar de loca, ¿no? Sí. Y también sí, por ejemplo, en México, no sé cómo sea aquí, pero cuando hay un contexto religioso, sobre todo en esas generaciones, cualquier tipo de situación de esta forma, ¿no? Paranormal, sobrenatural, inmediatamente es así como de: no tengo una explicación, entonces o estás loca o son los demonios. Sí, claro. Y cualquiera de las dos cosas son terribles, ¿no? Para la sociedad. Sí, nosotros sí le creíamos, y de hecho había otra tía mía, la hermana de mi abuelo. Ajá. Sí era muy apegada a ella y era monja. De hecho también tiene historias muy increíbles, y su muerte también fue un suceso muy espantoso, pero no tiene nada que ver con la premonición. Y ella la ayudaba mucho, y nosotros también a entenderla, ¿no? Lo que había vivido, porque como te digo, desde que nací dejó de vivir esas cosas. Claro. Y ese talento, digámoslo así, o el don, comenzó a irse a otros lados. Mi tía comenzó a adoptar ese tipo de sensibilidad con lo oculto, con lo espiritual, con lo paranormal. Y también mi madre. Y un poco hacia mí, ¿no? Pero mucho más hacia ellas. Entonces, tienen muchas más historias de muchas más cosas que no tienen que ver con el tema de la premonición. Y todas son fascinantes, la verdad que son muy increíbles. Wow, increíble. ¿Sabes? Pasó algo extraordinario ayer. ¿Ayer? Sí, te lo tengo que contar. No. Fíjate. Bueno, ayer tuvimos un meet and greet aquí en Lima, en Perú. Estuvo increíble. El lugar estaba súper padre, o sea, estaba como diseñado para esto. De una pantalla. Pues les conté cosas extraterrestres, de duendes, de brujería, preguntas y respuestas y todo. Yo te había contado porque tú nos llevaste, o sea, nos acompañaste, pero además pues nos llevaste en tu coche. ¿Sí? Íbamos platicando de algunas cosas que tienen que ver con el taller de apertura del tercer ojo, que les estaba diciendo que pasan cosas extraordinarias, o sea, pero no es una exageración, o sea, es que es demasiado extraordinario, porque es gente que se junta en parte porque quiere respuestas a cosas extraordinarias que les están pasando,
algunas les asustan, otras no las entienden del todo, y en otros casos necesitan una respuesta más profunda de lo que está pasando. Yo les iba contando este tipo de situaciones y me acuerdo que íbamos así como de ¿qué? Y yo les decía, sí, o sea, esto acaba de pasar, Sí. cosas súper raras, pero estando en Colombia, yo llegué justo cuando iba a comenzar la meditación para la apertura del tercer ojo, el chakra corazón, y dije, bueno, pues como voy a estar aquí sentado observando, pues voy a aprovechar y yo también me voy a poner a meditar mientras todos están en meditación. Me acomodé y cerré los ojos, me concentré en mi respiración, hice la meditación, y de pronto cuando estaba yo en meditación, simplemente diluyendo mis pensamientos, de pronto se me acerca una persona, era una mujer, no le pude ver la cara, se me acerca muy rápido y me dice, mira. Entonces yo abro la mano y me coloca un anillo con una piedra azul. Azul. Me lo coloca en la mano y yo lo vi y pensé, este anillo es de mujer. Entonces me decía, mira, y me lo colocaba en este dedo, en el anular de mi mano izquierda. Lo colocaba ahí, pero no me lo dejaba. Lo volví a retirar, solamente era importante que yo viera que era este dedo. Lo retiraba y me decía, guárdalo. Entonces yo lo guardaba en la bolsa, incluso ella como que colocaba su mano, y en ese momento fue como de, caray, pero sí estoy meditando. Entonces regresé, abrí los ojos, me revisé, obviamente no había nada, y pedí un papel y una pluma. Dije, lo voy a apuntar antes que se me olvide porque es una señal de algo importante. Lo apunté y lo dejé por ahí. Se lo mostré a Talle, se lo mostré a Dino, le comenté a Alex y a Maus. ¿Qué significa esto? Le dije, no sé. O sea, es una señal de algo, pero tengo que estar atento. Claro. Estábamos en el Meet cuando la gente pasa para tomarse la foto, y entonces se acerca un chico y una chica y me dice ella, necesito contarte algo. Y le dije, dime. Y me dice, es que tuve un sueño premonitorio. Y yo le dije, a ver, cuéntame. Y me dice, mira, soñé hace tiempo que estaba en un taller de apertura del tercer ojo. No me digas. Y yo tenía un celular, lo estaba viendo, y tú de pronto estabas en mi sueño, colocabas la mano encima de mi celular y me decías, por favor, escucha lo que está diciendo el maestro, es importante. Entonces ella, es lo que me contó, levantaba la mirada y veía a Dino. Y entonces se acercaba, lo escuchaba, le parecía súper interesante y despertaba y se ponía a buscar quién es esta persona. Entonces encuentra a Dino, viaja a México para que le hagan la apertura del tercer ojo. Hasta México. Hasta México. Dios. Regresa y cuando está en México le pregunta a Dino, oye, ¿tú conoces a Fepo y todo esto? No, sí, claro. Dice, él va a venir. Dice, no, él vive del otro lado de la República Mexicana. Y dice, qué raro porque, o sea, yo provoqué esto, pero en mi sueño falta Fepo. Regresa aquí a Perú y de pronto ve en el podcast que anunciamos que vamos a venir a Perú y dice, no puede ser. Entonces se apunta para el meet and greet. Y me dice, Fepo, te juro que en mi sueño estabas exactamente vestido de la forma en la que estás ahorita. Me dice, de hecho, tenías las uñas pintadas de azul. Yo siempre me las pinto de negro. Y yo le dije, ¿puedo ver tus manos? Sí. No me digas. Hermano. No me digas que no me digas. levanta las manos y solo tenía un anillo. Si es lo que creo, no puede ser. Hermano. No lo puedo creer. Te lo juro. Y la vamos a poner en pantalla. Dios santo. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo es esto posible? Y le dije, Talle, Dino, vengan a ver esto. Le dije, muéstrales el anillo. Sí me acuerdo de la historia que contabas mientras yo manejaba y no podía creerlo. Y lo contabas ante nosotros, no ante un público. O sea, estabas en la confianza del carro, ¿no? Sí. Entre amigos. Era Dios santo. Solo fue, estábamos preguntando, ¿no? Cuestionando, ¿y qué significa? Claro. ¿Qué significa? Y me dieron la respuesta más simple y creo que es la correcta. Me dice Talle, ya lo habíamos platicado en algún momento, y me dice, mira, a veces las personas sueñan con otras personas que no conocen, pero en realidad se están conociendo en un plano astral. O sea, tú también estás durmiendo y por ahí
concuerdan y tú sigues siendo tú, entonces harías lo que tú harías. Claro. Claro. Nada más. De hecho, bueno, esto no sé si se sale un poco del tema, pero mi abuela también tenía la costumbre de predecir a quién iba a conocer inmediatamente. Es decir, por ejemplo, o con qué se iba a encontrar, ¿no? En un sueño lúcido que ella tenía, premonitorio, por ejemplo, le pasaban cosas tan increíbles como está con mi abuelo caminando por la calle y le dice, vamos a voltear a la esquina y vamos a ver un hombre con bigote negro, con sombrero de color de paja, con camisa blanca, le describía a las personas, volteaban en la esquina y se encontraba una persona como la que había escrito. Y así con muchas cosas. Incluso, por ejemplo, la casa en la que viven el día de hoy, cuando estaban buscándola, ella, bueno, era hace muchos años, no había ni siquiera internet ni nada por el estilo, ¿no? Ella dice, la casa que vamos a comprar y la que estamos yendo a ver ahorita es color blanco, tiene 2 pisos, rejas negras, puerta marrón, un desnivel, un árbol que está de mano izquierda que es súper alto, que incluso como que es tan alto que opaca el segundo piso. Totalmente la casa a la que estaban yendo en ese instante, llegan, la ven y por esa razón la compran. Porque era la que ya había visto. Porque ella, era la que ya la había visto. visualizado. Entonces son cosas que le pasan y claro, hay gente que por ejemplo manda historias y son sueños, bueno, pueden predecir cosas en los sueños, pero ella ya tuvo la habilidad de predecir cosas incluso estando despierta. Claro. Qué maravilloso, qué maravilloso. Es Yo por eso increíble. le decía a la gente, la intuición es súper importante para el día a día. Uh-huh. Y le tienes que hacer caso. Por eso yo en ese momento me paré y lo escribí. Porque no quiero olvidarlo. O sea, simplemente lo escribí. Es algo importante en algún momento. Quizás solamente era para poder tener una historia para contar, ¿sabes? Sí, claro. Y ya. No todo tiene que ser extremadamente importante o sorpresivo. Exacto. ¿no? Es un detalle pero que es un detalle que al final a ti te sirve muchísimo. Sí. Claro, qué interesante. Nos sirve mucho, se hace interesante esto. Obvio. Pero bueno. Oye, ¿te parece si comienzas con las historias? Por favor. Mira, esa historia de acá es una historia que escribe una chica que se llama Emily, es de México, y se llama Aviso del Destino. Okay. Esa historia es importante que le prestes mucha atención a los días y a la hora. Ok. Es sumamente importante que le des mucha atención a esto. Ella es una chica que aún está en el colegio, está en quinto secundaria, y lo que sucede, bueno, acá se llama quinto secundaria, y lo que sucede es lo siguiente. Ella, una semana antes del primer sueño premonitorio que tiene, toda la semana anterior comienza a pensar muchísimo en la muerte, en velorios, en asesinatos, en la pérdida de un familiar querido. Y eran pensamientos que ya no tenía regularmente, eran pensamientos que se le venían en ese entonces y ella no sabía por qué se le venían. Toda semana comenzó a pensar en eso muy, muy seguido, y el día sábado, antes de dormir, se va a dormir muy angustiada por lo que estaba viviendo y por los pensamientos que estaba teniendo. Claramente pensaba que estaba, no sé, pues deprimida o pensando en cosas muy negativas, muy catastróficas. Inmediatamente cuando concilia el sueño, se le viene la imagen de ella en el colegio. Ajá. Ella estaba en el colegio, llorando desconsoladamente y escuchando que una voz le decía: un hombre muy querido de tu familia está a punto de morir. Y era como un susurro. A veces los sueños son bastante difusos y complicados, no son tan claros, pero yo escuchaba que alguien le hablaba a la oreja y le decía eso, y ella lloraba tanto que ella recuerda que en el sueño comenzaba a arrancarse el cabello, se arrancaba el cabello por todos lados y lloraba muy profundamente. Ella se acuerda que la sensación que tenía era que estaba dentro de una clase que solamente tenía los días lunes. Ajá. Los lunes. Ella se acuerda que inmediatamente después de que estaba en el colegio arrancándose el pelo, pasa a una segunda imagen de pronto, de forma intempestiva. Pasa a una segunda imagen y ve un velorio con un toldo negro, con blanco, todos sus familiares ahí, un ataúd con un cuerpo adentro, el ataúd está abierto, una foto al costado del muerto, y al costado del ataúd vio a su abuela en silla de ruedas. Ella se acerca a los familiares y se percata de que estaban todos menos 3 de ellos. Eran 3 tíos, 3 hombres de la familia que no estaban en esa imagen. Claro, en ese grupo de familiares. Se acerca al ataúd para ver quién era y no podía verle el rostro.
Es decir, podía ver el cuerpo, se acercaba, lo veía, pero no podía saber quién era esa persona. Ve el cuadro y tampoco puede ver quién es la persona. Ella recuerda que había salido de una emoción muy complicada, que era que le estaban anunciando que alguien se iba a morir. Y cuando ve el ataúd, realmente entró en desesperación, porque no sabía realmente quién era, aunque sea quería saber, ¿no? Se despierta, llorando, con una sensación, pero súper, súper impactante, sudando, no pudo dormir más, y todo el domingo se la pasó pensando en lo que había soñado. Todo el domingo, no le contó a nadie para esto. Cuando se va a dormir, con la sensación todavía de que algo malo estaba por pasar, ella duerme, intenta dormir, no pasa nada, pero a las 5:20 de la mañana del día lunes, la madrugada del lunes, se despierta con una sensación súper, súper, súper fuerte. Siente que el frío le recorre por el cuerpo, que le duele el corazón, comienza a llorar y otra vez no puede conciliar el sueño. Pero se levanta de forma muy abrupta a esa hora y la verdad es que ella sentía que el mundo se le venía abajo. Llega al colegio, le cuenta a sus amigas lo que había soñado, como para poder liberar esa carga emocional que tenía, y sus amigas le dicen: oye, ¿no será que tu sueño es una premonición? Que de repente algo malo está por ocurrir. Claramente eso fue lo peor que le podían decir, porque la angustió mucho más, ¿no? Ella ya se las venía a venir, pero realmente como que la angustió mucho, mucho más, ¿no? Intenta hacer sus clases con normalidad, sale del colegio y se va rumbo a la movilidad. Pero cuando está llegando a la movilidad, se da cuenta de que su papá está esperándola, que le había ido a recoger. Claramente tú te das cuenta que viene tu padre para recogerte y sabes que algo malo ha pasado, porque supuestamente te ibas en la movilidad. El chofer de la movilidad se acerca donde ella, le dice: escúchame, ¿sabes lo que ya pasó? ¿Sabes que tu mamá está viajando para acá? Aparentemente la mamá trabajaba en otro lugar, en otra ciudad. El padre la mira, la abraza, no le dice nada, la monta al carro, tiene una cara pero devastada, y en el camino le cuenta que su tío había sido asesinado en la madrugada. Y lo peculiar era que como el tío trabajaba en una oficina que tenía cámaras, las cámaras registraron el momento en el cual lo asesinan al tío. Y la hora en la cual lo asesinan era a las 5:20 de la mañana. La misma hora en la que ella se levanta y pues realmente soñó con esto y como que le impactó. Claramente ella se va, pero como decimos acá, se va en llanto, ¿no? Se va en pálidas. Se destruye íntegramente sus sentimientos, pero por el piso. Y ella va al velorio del tío. Va al velorio. El velorio era exactamente igual como lo había soñado. Todo lo blanco con negro. El ataúd estaba ahí, abierto, acostado a un cuadro del tío. Ahora sí podía ver al tío. Y todo era idéntico. Al día siguiente, la familia se va a lavar la ropa del tío, que es una costumbre que a veces se hace para poder liberar de repente a unas energías que aún se encuentran en la tierra, para que el alma pueda descansar en paz. Y también hay otras creencias en relación a lavar la ropa de un muerto, ¿no? Y en el camino, como la familia está bien en caravana, llaman al papá y le dicen: el carro de la abuela ha tenido un accidente. La abuela se ha roto el pie y va a tener que estar en silla de ruedas. No manches. La abuela no estaba antes en silla de ruedas. Ella la soñó así, pero estaba completamente sana. La abuela termina en silla de ruedas. Ella no lo podía creer, claramente. Todos sus sueños se había hecho realidad. Y hasta el día de hoy, hasta la fecha, no ha tenido otro sueño similar. Sin embargo, aún tiene mucho miedo. Porque como te comenté, había soñado que faltaban 3 tíos. Uno de ellos falleció, que es el que falleció en esta anécdota. Y los otros 2 aún no. Lo que ella tiene miedo es que pues, el sueño se cumpla y al final estos 2 son los que sigan, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Sabes? Yo creo que tienen en común, o van a tener en común las historias algo. Ok. Es el miedo a que vuelva a ocurrir. Porque no sabes si esto simplemente ya terminó, si el sueño premonitorio va a regresar, si se va a cumplir el resto. Porque el tema de la abuela, que claramente la está viendo en silla de ruedas, no está en silla de ruedas y también se cumple, indicaría que entonces los otros 2 tíos también van a fallecer. Sí, claro. ¿Y qué haces, no?
tampoco sabes controlar la habilidad, sobre todo si es una persona que todavía está en el colegio, no tienes la más mínima idea de cómo realmente gestionar este don que te han dado, y claramente me imagino que está envuelta en un tumulto de miedos y terrores. Yo tengo una pregunta para ti. Si tú, por ejemplo, tuvieras un sueño premonitorio de este tipo, ¿Ok? literalmente la historia de esta chica, y sabes que faltan 2 tíos en tu sueño, Ujú. ¿se los dirías? Yo creo que sí, porque podría quedar como anécdota para ellos, si es que no te creen, Ujú. pero aún así les has contado algo como una manera de advertirlos, ¿no? Entonces, si de repente no te creen, pues por lo menos tienes más cuidado, porque ya saben que algo malo podría suceder, ¿no? Pero ¿no crees que sea como difícil que una persona viva con miedo de que ya hay un sueño premonitorio en el que va a fallecer? A lo mejor de una forma terrible como el tío. Sería cuestión de ver de repente si ellos también creen en que el destino se puede alterar, si depende de ti, de qué cosa sucede o no sucede en esta vida, ¿no? Claro. Es igual que cuando te leen de repente las cartas o la carta Uf. astral. Hay gente que se sugestiona muchísimo y hay gente que, a raíz de que le dicen algo, decide cambiar algunas cosas de su vida para que no suceda esto, ¿no? Depende mucho de la persona. ¿Tú le dirías? No, creo que no. No. Qué interesante. Es que una vez pasé por una experiencia del tipo. Es más, ¿sabes qué? Hay 2 cosas que yo nunca he contado, pero en el capítulo que hagamos de paranormal, Ujú. con mucho cuidado lo voy a contar, Ok. ¿vale? Nunca lo he contado, son 2 cosas que nunca he contado, pero creo que va a ser muy interesante para las personas. Es que a lo mejor no tiene que ver tanto con esto, aunque Ajá. sí. Entonces quisiera que fuera mejor allá y te lo cuento y tú me dirás lo que tú opinas, ¿vale? Perfecto. Buenísimo. Mira, te voy a contar esta historia. Ok. Justo me decías que aquí le dicen, ¿cómo le dicen al autobús que te lleva a tu casa? Movilidad se le Movilidad. dice. Yo la historia claramente la peruanicé para entenderla un Ajá. poco, ¿no? Se le dice movilidad, allá hay otra manera de decirle. Sí, no se le dice movilidad, se le dice transporte. Claro. Entonces, pero justo eso, a veces nos encontramos que en las historias, pues tienen algunos elementos que son propios de una región. Eso es muy interesante por lo siguiente. Supongo que hay personas que pensarán, no hombre, eso tú te lo inventaste, Fepo, ¿no? La historia. Claro. Y no, o sea, la verdad es que no tendrá tanta imaginación. Y sobre todo cosas que son, que hasta marco, porque de pronto, pues eso no puedes saberlo, ¿no? Pero mira, te voy a contar esta historia y Por me van a favor. entender por qué. La historia se llama El Colmado. Es una historia que nos pidieron que fuera anónima. Yo pensé que era la historia de una chica, pero resulta que es un chico. Ok. Se llama Colmado porque allá en República Dominicana, que es de donde nos mandan esta historia, colmado se le dice a una tienda de estas que tienen de todo, arroz, café, soda, etcétera, pero es una tienda no de una cadena empresarial, sino es una tienda familiar. Decidimos Ok. colocarla, por ejemplo, aquí abajo en el primer piso y lo atiende la abuela, Ajá. el hijo, etcétera, ¿no? Acá se llama bodega. Ah, mira, este es un colmado. Perfecto. Bueno, esos son los colmados y esta historia se llama El Colmado. Resulta que este chico comienza primero con un sueño premonitorio que no es como la gran cosa, pero a él se le hace muy interesante. Sueña que pues él está ahí en su sueño haciendo cosas así bien raras, ya sabes, lo normal, cuando de pronto comienza a tener mucho dolor en una zona de la espalda. Y entonces, como si le hubiera picado un insecto. Ok. Entonces él pasa su mano hacia atrás y se da cuenta de que es un arete. El arete de su mamá, lo reconoce. Y entonces camina con el arete y ve a su mamá que está buscando, mientras se toca las orejas, y le dice, ¿esto es lo que buscas? Y dice, ah, sí, mi arete. ¿Dónde estaba? En mi espalda. Ay, gracias. Y se lo coloca. Y entonces se despierta, escucha un ruido, que es la mamá en el cuarto, y se asoma y está buscando algo. Entonces él se regresa y ve que en su cama está ahí el arete, y se toca y dice, ah, por eso sentí ese
ese dolorcito. Coge el arete, entra a la habitación y le dice, ¿qué buscas? Y le dice, mi arete, ¿lo has visto? Le dice, ¿es este? Sí, gracias. Y pasa exactamente igual que en su sueño. Y uno diría, bueno, claro, porque él se quedó dormido encima del arete y por eso en el sueño pasó esto. Puede ser, pero es como un indicio de un sueño premonitorio. Ocurrió exactamente igual. Bueno, pasan unos días, simplemente para él es como una anécdota interesante de que tuvo su primer sueño premonitorio, pero a la noche siguiente, él tiene un sueño muy raro, muy peculiar. Sueña que sube al techo de su casa, porque hace mucho calor, y entonces está ahí en el techo como para que le dé el viento fresco, es de noche, y se da cuenta de que su colonia está en una oscuridad tremenda, como si se hubiera ido la luz. Y ve que el colmado de su familia, que digamos desde su casa se ve más adelante en la calle, es esta tienda que atiende su abuela, tiene como un extraño color azul, como una luz azulosa. Y de pronto ve salir a una persona, un hombre encapuchado, que camina como raro y que a él le da mucho miedo. Y acto seguido escucha el grito desgarrador de una mujer. Él en ese momento despierta y corre con su mamá y le dice, ¿tú vas a atender el colmado esta noche? ¿Sí? No lo hagas. ¿Por qué? Porque soñé que un hombre con una capucha entraba y luego escuchaba un grito desgarrador de una mujer. Y creo que alguien quiere quitarte la vida. No lo hagas. Y le dice, ay hijo, ¿qué cosas estás diciendo? Bueno, te voy a pedir un favor. Si se va la luz o algo, simplemente cierra y vete. No te quedes. ¿Está bien? Se da cuenta la mamá de que pues lo ve alterado, ¿no? Llega y pues obviamente la mamá también está como que al pendiente. No se va la luz. Cuando regresa al día siguiente, le dice la mamá, cuéntame cómo estuvo esto de tu sueño. Le comenta lo que había pasado y le dice, es que mira, no se fue la luz, pero sí pasó algo raro. ¿Qué pasó? Entró un hombre que se veía mal, tenía una capucha, no le pude ver el rostro, siempre mantuvo como la mirada hacia abajo y me dijo, oiga, necesito dinero. ¿Perdón? Usted no me conoce, pero necesito dinero. ¿Me puede prestar un poco de dinero? Y ella pensó, esta persona debe estar bajo los efectos de alguna sustancia o me quiere asaltar o algo. Y se hizo fuerte ella y le dijo, no, por favor vete. Y que el hombre se quedó un momento ahí y en ese momento alguien entró a la tienda, entonces se dio la vuelta y se salió. Yo creo que eso fue el sueño que tuviste, le dijo. Probablemente, pero ten mucho cuidado, mamá. Ese mismo día anuncia el gobierno que van a hacer apagones en ciertos lugares porque van a hacer unos trabajos en el sistema eléctrico. Entonces, todos los viernes van a hacer en su colonia un apagado general de luz. Y obviamente él se puso súper nervioso porque sí, claro, ahora hay algo que concuerda con lo que él había soñado. Y les dice que por favor tengan mucho cuidado, que si apagan la luz, que mejor no atiendan, cierren, etc. Dice, tranquilízate. Llega el primer viernes, se apagan las luces, pero no pasa nada. Llega el segundo viernes, se apagan las luces y no pasa nada. Y además se siente mucha más tranquilidad porque resulta que la abuela y la mamá se habían puesto de acuerdo para vender el colmado, la tienda. Y ya había una compradora. Entonces llega el tercer viernes, no pasa nada, y él siente un alivio increíble por dos razones. Porque los apagones finalizan y porque se hace el cambio y ahora ya no son ni su mamá ni su abuela las dueñas del colmado. Está en su casa, pasa como un mes. Simplemente se le olvida incluso este tema y ya la familia ya está pensando en comprar otro espacio más grande para poner otro colmado. De pronto, él está en su casa y se va la luz. ¡Pum!
Dice, ahorita va a regresar, esto es normal. Pasa unos minutos, pasa una hora y el calor ya estaba bastante sofocante. Pues obviamente no puedes poner el ventilador, el aire acondicionado, nada. Y decide subir al techo para recibir el fresco. Está en el techo cuando de pronto comienza a ver las calles de su barrio. Están exactamente igual que las de su sueño. Totalmente oscuras, no hay gente en las calles. Y voltea hacia el colmado que antes le pertenecía a su familia, que ahora es de esta mujer. Hay una cosa muy rara. De dentro del colmado sale una extraña luz azul. Es una de estas barras de luz que se recargan de energía eléctrica y cuando se va la luz se prenden y tienen como ese color azuloso fluorescente. Y él está viendo esto cuando de pronto ve salir a un hombre con capucha que va nervioso y se va corriendo rápidamente y se pierde en la calle. Y él se pone la sangre helada, los pelitos de punta, porque después de esto escucha un grito de una mujer, un grito desgarrador. Oh, Dios mío. Se baja, se encierra, no sabe qué hacer, está súper nervioso, no puede ni siquiera pensar. Y unos minutos después, escucha las sirenas de la policía, sale a ver qué pasa, y resulta que alguien entró esa noche pensando que el colmado estaba vacío. Estaba la mujer a la que le habían vendido el colmado y la apuñaló. Pero la mujer no murió. Tuvo heridas muy graves, pero no murió. Se la llevan al hospital, pasa un tiempo, la mujer regresa. Y él piensa, bueno, al final en esta historia, sí tuve un sueño premonitorio, qué bueno que no hubo muerte. Pero tiene otro sueño. Sueña que ahora es él el que está atendiendo el colmado. Cuando de pronto las luces se van, no ve entrar al tipo, pero su sueño cambia y de repente ya no está viendo las cosas de pie, sino que las está viendo desde el suelo, como si estuviera tirado. Tiene mucho dolor en el cuerpo y siente como su respiración se está a punto de detener y ve salir a un hombre encapuchado. Él no sabe si es un nuevo sueño premonitorio, si es el recuerdo del otro sueño, pero lo extraño es esto: su abuela ya no está en edad de atender un colmado. La abuela y la mamá han comprado un nuevo sitio y él sabe que en algún momento le va a tocar a él también atender ese colmado. Y ese hombre, el que atacó a esta mujer, nadie sabe quién es y no lo han encontrado. Y él no sabe si en algún momento este nuevo sueño premonitorio se repita, solo que en esta ocasión él sea la víctima. Dios santo. Dios. Y en esa historia él sí logra avisar. Es decir, él decidió avisarle a alguien. A la mamá. Claro. O sea, él toma el riesgo de justamente advertirle, a pesar de que se podía asustar. Sí. Dios mío. Pero ve qué fuerte. Yo también pensaría, incluso si fuera mi sueño premonitorio, que no es otro sueño premonitorio, sino más bien es que estoy asustado. Es que eso pero es ¿cómo sabría? Eso es lo malo de estos sueños, de que, claro, mucha gente te dice, por ejemplo, me ha pasado a mí, tú tienes mucha sensibilidad de repente para ciertas cosas. Cuando sueñas, lo que sueñas posiblemente se haga realidad. ¿Cómo sé cuándo es un sueño premonitorio y cómo sé cuándo es un sueño de miedo de verdad? Exactamente. Y además ni modo que no apoyes a tu familia en el trabajo. Claro, no hay manera. Justo me hiciste acordar una historia que escuché de una amiga que es medium, no se dedica a la mediunidad, no hace ningún tipo de trabajo de ese estilo, pero ella me contó una historia interesante, que fue la que catapultó la idea de que ella tenía el don. Es decir, a raíz de esto dijo, ¿sabes qué? Yo realmente creo que tengo una habilidad. Soñó con su suegro. Ajá. Su suegro estaba vivo. O sea, no era que él se iba a morir, nada por el estilo. El suegro en el sueño le dice, por si acaso me quedan 2 semanas de vida.
No manches. Se lo dice así. Y ella, no puede ser, esto es una persona completamente sana, yo lo veo todos los días, o sea, no hay nada de malo en él como para que pueda pensar de que algo le va a pasar. Como ella ya sabía que tenía ciertas habilidades, ella, después de soñar esto, al día siguiente, lo llama y le dice: escúchame, por si acaso, tú sabes que yo siempre te he contado, y también tu hijo te ha contado, de que yo tengo cierta sensibilidad con ciertas cosas. He soñado que te vas a morir en 2 semanas. Y te lo quiero decir porque prefiero decírtelo a guardármelo. Claro. Y él, el suegro, en vez de asustarse, le dice: oye, te agradezco mucho. Entonces voy a hacer todo lo que tenga que hacer para dejar todo en regla. Es decir, acá se dice eso para dejar tipo papeleo bien hecho, las cosas que tiene que terminarlas, firmar documentos, herencias, todo. Y se pone a hacer un montón de cosas, el suegro, en relación a su muerte. Justamente el testamento, algunas firmas que tenía pendiente, contratos, dejar todo, tarjetas pagadas, todo en orden. Pasan 2 semanas y se muere. No manches. Se muere el suegro. No manches. Dejó todo en regla. Y no era un secreto entre ellos dos, ¿eh? Todos sabían lo que había soñado. Entonces todos, número 1, tristes por lo que había pasado, pero número 2, Dios, o sea, acaba de pasar algo extremadamente ilógico y real para nosotros, ¿no? Me acuerdo clarito que me contó esa historia y a raíz de eso comenzó a ahondar mucho más en este tema de la mediunidad y ya se ha metido de frente. No lo practica, no tiene redes sobre eso, pero sí me acuerdo que ya cada vez que hablo con ella, converso, me cuenta cosas al respecto que le pasan porque ya ha desarrollado su habilidad de mediúnica, ¿no? ¡Qué miedo! ¿Sí? O sea, está padrísimo, pero no manches, ¿cómo le dices a una persona, no? Sí, es realmente real. Yo tengo justo acá también, a ver, una historia. Justo acá quería ver si la persona quería que diga su nombre o no quería que diga su nombre. Y dice que no. Es anónimo. Okay. No voy a hacer que lo diga y después me quiera matar. Eso se llama el sueño del ataúd. Eso le ocurre a una madre de familia. ¿Ok? Ella tiene a su esposo, tiene su hijito. La familia es feliz. Nunca ha pasado nada malo. Nunca ha pasado ningún tipo de catástrofe. Todo perfecto. Ella sueña una noche con su suegro. Ajá. Sueña que su suegro, ¿ok?, le dice que se va a morir. Algo similar a lo que te acabo de contar, ¿no? Sí. Le dice que se va a morir y lo particular era que se lo dice encima de un ataúd. Es decir, ella lo ve encima del ataúd, ajá, a este suegro, diciéndole esto, tosiendo muy fuerte, porque aparentemente, bueno, ella descifró que parecía que hubiera un problema acá en el pecho, ¿no? Y ella estaba en un velorio, o sea, después de que se percató de que el suegro le dijo esto, ella se dio cuenta que estaba en un velorio porque estaba el ataúd ahí. Se asoma al ataúd y se da cuenta que la persona que estaba siendo velada era el abuelo. O sea, era su suegro. Era la misma persona que estaba sentada en el ataúd, ¿no? Siendo velado y al mismo tiempo también diciéndole cosas como, por ejemplo, me voy a morir. Ella, por alguna razón, ha tenido antes pesadillas, ha soñado con cosas, pero nunca le había prestado atención. Pero a este sueño en particular sí le entró mucha preocupación porque parecía que era todo muy real, muy vívido, ¿no? La típica reacción que tienes después de soñar algo que realmente tiene que ver con estas cosas, y es lo que yo más o menos he ido informándome, es que después de un sueño vívido de esta manera y que realmente es posible que sea realidad, es que tú comienzas a sentir ciertas cosas en el cuerpo. Es decir, se vuelve algo que tú puedes incluso percibirlo en la realidad. Frío, tensión en las manos, dolor de cabeza, preocupación, angustia, no puedes dormir después, ¿no? Es algo como que el cuerpo te alerta de que lo que acabas de soñar realmente puede pasar. Se preocupa mucho por este hecho, la madre de familia, la que nos escribe, y no decide contarle todavía a su esposo, decide guardárselo ella misma, ajá, y cargar con la pena, con la culpa y con la preocupación. A los 3 días no aguanta más y dice, no, ¿sabes qué? Yo prefiero contárselo a mi esposo, porque claramente mi suegro es el involucrado, y le voy a decir, ¿sabes qué? Tu papá necesita que lo vean, por favor, que reciba atención médica urgente porque siento que algo le va a pasar. Él le dice, oye, escúchame, mi papá está bien, no le pasa nada.
Dice, no, yo he soñado con él y en el sueño yo sentía y veía que él tosía mucho y además me anunciaba que su muerte estaba por llegar y lo veía muy demacrado. Entonces, él no decide llevarlo a ningún centro médico ni nada por el estilo, pero deciden visitarlo en la semana. Cuando lo visitan, ella realmente se percata de que su suegro estaba realmente deteriorado, o sea, se veía que estaba mal, pálido, que estaba desgastado y no era lo normal, lo normal era que estuviera súper bien. Ella se da cuenta que los ojos los tiene rojos, como cuando tú estás un poco con los ojos resecos y se ponen rojos. Ajá, ajá. Pero lo peculiar era que el color rojo de sus ojos no era un color normal. Es decir, no era el color normal de ojos secos, sino realmente se daba cuenta de que algo malo traía su mirada. Como que si estuviera, como que si su cuerpo estuviera anunciando que algo malo fuera a pasar, ¿no? Si no me equivoco, a la semana y media, el esposo llega del trabajo. Para esto eran vecinos. Los suegros y ellos eran vecinos. Llega del trabajo, deja sus cosas y le dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a la casa de mis papás a visitar a mi papá, a ver cómo está, porque según tú algo de malo le va a pasar. Va a la casa, lo visita con toda tranquilidad, vuelve el esposo, le dice, oye, ¿sabes qué? No pasa nada, todo está bien, simplemente es una pesadilla y ya está. Y a los 10 minutos escuchan un grito desgarrador desde la otra casa. El esposo sale corriendo a la casa vecina, a la casa de sus papás, entra y se topa con su papá en el suelo, rígido, inconsciente completamente, y a las personas que vivían en el lugar, ¿no? La muchacha de la casa, también la esposa, asustadísimas. Se lo llevan a emergencias, no muere en ese momento, y está en el hospital por una semana. Se dan cuenta que lo que había pasado era que había tenido un infarto. A la semana, ella, claramente desgarrada por todos lados, súper angustiada, rezaba todos los días, le pedía a la Virgen, de lunes a domingo, que por favor que su suegro se sane. A la semana el suegro fallece. Hijo. Ella sentía culpa, porque aparentemente ella dice, claro, yo avisé que algo iba a pasar, pero si hubiera hecho algo más, tal vez eso no hubiera pasado, ¿no? O sea, avisé, pero ¿qué tanto? Hubiera de repente sido mucho más insistente, ¿no? Entierran al suegro, pasa un tiempo y le viene el segundo sueño premonitorio. Esta vez sueña otra vez con un ataúd. Ajá. Y en vez que esté sentado el suegro en el ataúd, está sentado su hijo, su suegra y ella. Los tres. Hijo, suegra y ella. O sea, el hijo, su esposo. No, claro. No. Su hijo. El nieto. Es un poco confuso. No te pases. Es un poco confuso todo el tema de nieto, hijo, todo, pero es el hijo de ella, ¿no? La mamá de su esposo y ella. Qué fuerte. Están los tres sentados, sin hablar, sin decir nada. De pronto ve que al frente de ellos, no en el ataúd, está el abuelo. El abuelo se acerca a la abuela, le extiende la mano y ella ve esta acción y le dice, oye, el abuelo te está dando la mano, ¿no? Sin tomar conciencia de que el abuelo estaba muerto en ese entonces, ¿no? La abuela le da la mano a su esposo difunto, la agarra y el esposo le besa la mano, pero con un beso que parece que le estuviera absorbiendo la vida, ¿no? No un beso de amor, sino necesariamente era un beso como que de querer que esté con ella, ¿no? De querer llevársela. La agarra, le besa, le absorbe lo que tenga que absorber, la abraza muy fuertemente. Ella se da cuenta de esto, se da cuenta que está su hijo, se percata de la situación, de que ese es otra vez un sueño que parece que es premonitorio, se despierta extremadamente angustiada, no necesariamente por la abuela, sino porque está su hijo. Claro. Y dice, ¿qué va a pasar acá? O sea, si es que yo soñaba antes con esto, y pasó, sucedió, algo malo le puede pasar a mi hijo. Comenzó a rezar y a pedir por el hijo. También pedía por la abuela, pero era mucho más, súper más, como que más apasionada porque a su hijo no le pasará nada, ¿no? A la semana ocurre lo peor, que es, llaman a la casa y dicen que la abuela acababa de fallecer. ¿Qué era lo peculiar, lo raro de todo esto? Que cuando sucede esto,
ella sí visita a la abuela antes, y la abuela ya se percibía de que iba a pasar algo malo, como que ella se sentía mal. Le dice: oye, por si acaso si me pasa algo algún día, te quiero contar algo que nunca le he contado a nadie. Por si acaso, el abuelo y yo le hemos dejado a nuestro nieto, a tu hijo, 2 casas como propiedad para él. Pero como pasó todo esto, no podíamos contártelo, no hubo manera de hacer el trámite y necesito que tú te encargues de que eso sea realidad y que al final tu hijo tenga las propiedades que nosotros 2 les hemos dejado. Entonces para ella también era como que coincidencia, decía, claro, mi hijo estuvo en ese sueño porque también tenía que ver con el deseo de ellos 2, ¿no? Y ellos 2 se encontraron en el sueño y mi hijo no iba a morir, pero por lo menos se sabía de que algo le iba a pasar a él también. Y era que al final iban a dejar 2 propiedades al bebé, ¿no? Al chico. Pasa un tiempo y pues hasta el día de hoy no ha soñado nada por el estilo, pero siempre tiene miedo de que algo fuera a pasar, de que sueñe otra vez con algo similar y, como tú dices, no sabe discernir entre si algo de repente es puro miedo o de repente si es algo súper fuerte. Pero la suegra no ha fallecido. No, sí falleció al final. Ah, sí. Claro, falleció al final. Wow. Sí. No, hombre, esos son sueños premonitorios bien extraños, ¿no? Bien raros. Bien directos. Súper directos. Súper directos. Sí. Yo me acuerdo que tengo un sueño también, bueno, no es algo que me ha pasado hace poco. De hecho, es algo que es un poco descabellado porque, te cuento, yo te conté que mi abuela también era muy apegada a una tía mía que era monja. Ajá. Yo era muy apegado a esa tía también. Ella, de hecho, fallece en mis brazos. Y su muerte, que lo más probable es que te cuente cómo fue su muerte en Podcast Paranormal, es extremadamente complicada por lo que sucede y por las cosas paranormales que hay alrededor de esa historia, cuando ella fallece. Ajá. Yo amaba tanto a esa tía que siempre le preguntaba, le pedía consejos, le preguntaba cosas acerca de la vida, acerca de cómo es una mejor persona y cosas de ese estilo. Ella muere cuando yo tenía 18 años. Yo caigo en una profunda depresión. A los 20 años conozco a alguien, me enamoro de alguien. Con ese alguien termino al poco tiempo. Y cuando termino se me desata una catástrofe emocional muy, muy fuerte. Muy fuerte, tan fuerte que cuando fui al psicólogo me dijo: oye, por si acaso tengo que hablar con tu madre porque tú no puedes manejar por 3 meses. Es así de fuerte lo que me pasó. En esos 3 meses yo no podía dormir tranquilo. Yo dormía, o sea, apenas me despertaba, quería que sea la noche para poder descansar, aunque sea, porque realmente no quería estar vivo. Una noche, que fue la noche que me cambió todo y que realmente para mí me curó de este problema que tenía, es que yo le pedí antes de dormir a mi tía que por favor me diera una señal de cuándo iba a ser feliz, cuándo iba a ser realmente feliz. Me dormí y en el sueño me encuentro a mi tía de monja, porque como te digo era monja, pero con un gorro de mago, de los típicos gorros de magos que tienen consejos. Ella me mira, me sonríe, se saca el gorro y saca 2 cartas. Saca el 25 de corazones y el 2 de corazones. El 25 de corazones no existe. Claro, no. No hay esa carta, ese naipe. Y el 2 de corazones. Me mira, no me dice nada, pero yo siento que me dice: acabas de ser feliz. Y me despierto. A los 20 años de edad. Desde ese entonces, para mí, esas 2 cartas siempre han sido una incógnita. No sé si es de repente el 25 de febrero, Ajá. ¿no? O si era cuando yo tuviera 25 años, o cuándo iba a ser ese momento, ¿no? No sabía. Con el podcast le fui preguntando a un montón de mediums y personas que tienen sensibilidad hasta que una persona me contestó algo. Me dijo: el 25 y el 2 de corazones. Lo que quiere decir es que el 2025 tu vida va a cambiar. Sí. Y yo le dije: bueno, eso es lo que me queda, porque después de eso, ¿qué otra fecha me queda? Y este año mi vida comenzó a cambiar. Decidí que ese podcast sea enteramente de terror a partir del 1 de enero hasta la fecha. Y todo ha comenzado a como que a hilarse, a congeniar, a encajar, ¿no? Entonces ha sido un sueño, creo yo, premonitorio,
no sé si llamarlo así, pero con 15 años, ¿no? Porque eso fue a los 20 años, hoy ya tengo 35 años. Y me parece peculiar y te lo quería contar porque también tiene que ver con sueños y con que algo va a suceder, pero no sabía cuándo, no sabía en qué fecha, en qué momento de mi vida. Qué barbaridad. Sí, Qué barbaridad. sí, y esta tía era muy mágica y la razón por la cual le creí era porque había muchas cosas que sucedieron en relación a su muerte. Entonces dije, esto no es una coincidencia. Esto es algo que realmente tengo que tomarlo muy en cuenta. ¿Te digo algo? Dime. Y lo vamos a desarrollar bien ahí en el podcast paranormal, pero en ese momento, pues ya estamos grabando, pero cuando la gente esté en el chat, te va a pedir un favor. Ok. Nosotros invitamos a nuestros invitados e invitadas a estar en el chat. Y yo sé que ustedes saben a qué me refiero. Cuando lo leas en el chat, te vas a impactar. Wow. Mucho, bro. ¿Mucho? Muchísimo. Wow. Uf. Es muy fuerte, ¿ah? Porque... Es muy fuerte, bro. Sí, Pero no quiero sugestionar la respuesta de la gente. Ok. Recuerden esto, lo que dijo. 2 y 25. Es muy importante. Dios santo. Muy importante. Ya quiero que estrene. Muy importante. Oye, te voy a contar esta historia. Es muy corta, Ok. pero me dejó muy, muy impactado, fíjate. Y también es una historia anónima. Básicamente, en esta historia se van a dar cuenta de algo que hemos estado conversando a través de estas experiencias que ustedes nos envían. Que por cierto, los invito a que dejen en los comentarios, ya cuando hayan finalizado, en donde estén ustedes escuchando o viendo esto, dejen su sueño premonitorio. Dejen su sueño premonitorio. A mí estos temas me parecen interesantísimos. Bueno, esa historia se llama El Paredón. Ok. Es una historia anónima. Y eso, como te decía, es una historia corta y que va así. Esta persona nos dice que en realidad, pues, siempre recuerda como que sus sueños y normal. Pero nunca ha pensado que un sueño pueda tener un significado o que pueda ser premonitorio. Simplemente, pues, son cosas, ¿no? Y ya. Pero un día tuvo un sueño que la dejó impactada. Pero mucho. Dice que en ese sueño escuchaba un ruido que reconoció inmediatamente. Era el ruido de una motocicleta que venía muy, muy rápido. Estaba en un camino que ella como que en ese momento reconoce, pero no del todo. O sea, como que decía, Ok. ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Como que conozco este lugar. Y veía que había una curva y extrañamente, pasando la curva un poco más adelante, había una pared que no debía estar ahí. Y de pronto, ese sonido cruza la moto por la curva demasiado rápido. Es un hombre, casco, chamarra, pues, o sea, vestido para andar en motocicleta. Claro. Y cuando esta persona da la vuelta y observa que hay una pared, trata de frenar y esquivarla, pero solamente hace como así, pero a mucha velocidad y se impacta horrible, horrible. La motocicleta se hace como un acordeón, ¡pram! Los pedazos por todos lados, una llanta bota y va rodando. Y la persona, después de impactar, cae al suelo y queda cerca de donde está ella. Y lo ve que se está moviendo y el polvo que se ha levantado, el olor a metal y pues el líquido vital mezclándose con la tierra, y esta persona se ve muy mal. En ese momento abre los ojos, se despierta y está agitadísima porque dice, no soy una persona que cuando hay un accidente o alguien te dice, mira este video donde una persona la atropella, no lo así. Ella es como yo, dice, no, a mí no me gusta eso. O sea, a mí ese tipo de cosas me causan repulsión y me quitan el sueño, no quiero verlo. Entonces dice que el sueño era
absolutamente real, era vívido 100%. Solo que no tenía sentido que hubiera una pared ahí. Claro. Se queda pensando en esto y tiene una corazonada, pero no la quiere hacer realidad. Pasan unos días y de pronto reciben una llamada. Su primo, que vive en una comunidad cercana, estaba en su motocicleta a muy alta velocidad, pasando una curva. El gobierno estaba construyendo algo en la parte que continuaba de la curva, que es la recta, y para evitar como accidentes, según ellos, construyeron una pared para hacer que los coches, los vehículos tuvieran que rodear esa recta, esa parte de la recta, evitando golpear contra la maquinaria, las personas que estaban trabajando, y construyeron literalmente una pared. El primo iba demasiado rápido. Demasiado rápido. Cuando da la vuelta, de pronto, pues ve en la recta que más adelante hay una pared, pero es tanta la velocidad que lleva que lo único que se le ocurre es tratar de frenar. Pero inmediatamente la moto lo que hace es hacer como heces y se impacta directamente contra esa pared. El primo está vivo, lo llevan a un hospital, pero básicamente está despedazado. Tratan de mantenerlo con vida y 3 días después, en un sufrimiento terrible, pues el cuerpo ya no puede más y el primo fallece. Ella se siente extremadamente culpable porque tuvo ese sueño y no avisó. Lo peor de todo es esto. Te dije que tuvo una corazonada. Ajá. Aunque no podía ver quién era, ella pensó en su familiar que maneja motos, su primo, el cual ahora había fallecido. Después del funeral, que fue un momento dolorosísimo para la familia porque pues existe la esperanza siempre, y al final fallece. Llega a su casa, dice que se sentía realmente agotada, drenada de energía. Se acuesta a dormir y de pronto ese sonido. Todo era negro y aparece su primo. Está parado de frente a ella, triste, y se acerca y le dice: tú lo sabías y no me advertiste, y por tu culpa yo estoy muerto. Y despierta. Mío. Ella dice, y finaliza con esto el correo que nos manda, diciendo que los sueños premonitorios son terribles porque, aunque ella solo ha tenido uno, que es este, se siente extremadamente culpable. Y deja una pregunta, que es lo que yo te he estado haciendo. Si tienes un sueño, no sabes si es premonitorio o no, ¿se lo dirías a la persona? Dios. Yo sigo creyendo que sí. Sí, ¿verdad? Siento que es una manera de, aunque sea, dar un mensaje de advertencia. ¿Cómo le pasó a tu amiga? Claro, como le pasó a ella, ¿no? Creo que es una manera de repente no solamente de tú liberarte de la emoción, porque también el tenerla debe ser dolorosísimo, ¿no? Yo también, al decirlo, creo que podría ser que cumplas una función. ¿Y qué pasa si los sueños premonitorios son para que esa función se cumpla? Es lo que estaba pensando. A lo mejor no puedes hacer nada para evitarlo, pero, y digo, no quiero sonar mala onda, pero como en el caso de tu amiga, a lo mejor te lo dicen, a lo mejor lo lloras porque sabes que algo va a pasar contigo, pero luego lo comprendes y dices, bueno, sea peras o sean manzanas, Claro. voy a dejar las cosas listas. Voy a ponerles propiedades en función de que puedan ser para mi familia, que no tengan problemas legales, voy a pagar mis deudas, voy a pedirle perdón a las personas a las que les debía pedir perdón. Todos tus asuntos pendientes. Si no pasa nada, pues bueno, digo, ya dejaste tu testamento y las cosas bien, ¿no? Igual no todos lo toman así, ¿no? Hay gente que se lo toma a mal. Claro, es que ese es el problema. Es peculiar porque todas las historias que hemos escuchado hasta ahora son historias en las que las cosas suceden
en no mucho tiempo después. Y me acabo de percatar, y te juro que no lo tenía preparado en lo absoluto, que los sueños que he tenido yo particularmente, a diferencia de mi abuela, son sueños a largo plazo. Y me acabo de acordar de uno, con lo que tú contaste, que no tiene mucho que ver, pero me acordé justamente de esto. Y es súper extraño. Cuando yo era niño, tenía un sueño repetitivo, que a la vez resultó ser un sueño premonitorio. O de repente, no premonitorio es la palabra, de repente es un sueño revelador. Yo soñaba constantemente lo siguiente, muy extraño. Es una pantalla en 2D, Ajá. en la que se veía la figura de mi papá, pero como estos muñequitos rusos que salen y son varios, son como que grandes, y después hacen uno más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Sale la figura de mi padre, la figura de mi madre, la figura de alguien más pequeño que mi madre y mi padre, y yo. Desde niño, ¿ah? Ajá. Te juro que hasta te podría decir que es el sueño que más recuerdo desde los 6 años de edad. Y se me presentaba un montón de veces, o sea, hasta que era grande, ¿no? Muchas veces. Y yo decía, ¿qué significa esto y por qué lo sueño siempre? No tenía ni idea del mundo paranormal en ese entonces, ¿no? Puedes creer que siempre soñaba lo mismo. Papá grande, mamá, alguien al medio, un poco menor, como si fuera familiar mío, de repente un hermano, y yo chiquito. Siempre. Pum, 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 pum. ¿Pero tú tienes hermanos? No. Ah. Lo peculiar es que yo sueño desde los 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Sueño esto. Siempre. Ajá. ¿Te acuerdas que te conté que yo a los 20 años tuve una depresión muy fuerte? Sí. ¿Sabes por qué también? ¿Por qué? Porque ese año me enteré que yo tenía un segundo hermano y que era mayor que yo. No manches. Te lo juro por Dios. Que era un hermano que había pasado antes de que yo nazca, es mayor que yo y vive en Estados Unidos. ¿Qué? A los 20 años me enteré de esto. ¿Está vivo? Está vivo, sí, lo conozco y todo, y después de eso dije, lo quiero conocer. Pero lo peculiar era que a partir de ahí dejé de soñar esto. Esto de como los muñecos rusos. La matrushka. La matrushka, claro. Lo dejé de soñar y era tal cual. Era el papá, la mamá, el mediano y yo. El papá, la mamá, el mediano y yo. Y lo soñaba siempre. Como un cuadro 2D. Como un videojuego que soñaba que aparecía pum, 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 pum. Y dejaba de soñar. Siempre. Pum, 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 pum. Como la familia. Pum, 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 pum. Y siempre lo soñaba. Y yo me acuerdo que yo sentía que era el menor. Nunca tuvo sentido hasta el día que me dijeron que tenía un hermano. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y él, claramente, como pieza de rompecabezas, entra a ser el que estaba justo antes que yo, el que era el del medio, pues. Entonces ahí se completan los 4. Es de otra mamá, ¿no? Es de otra familia, por supuesto, pero era una cosa muy impactante. De hecho, era algo que mi mamá también sabía. No era algo oculto para todos, era solamente oculto para mí. Y era súper extraño. Entonces, a los 20 la cosa cambia y termina, pues, siendo un año importante. Y creería que este año es mi segundo año más importante de la vida, el 2025. Te voy a contar algo. Por favor. Y porque con esto vamos o sea, falta una historia tuya, Sí. una historia, y con esto vamos a cerrar. Pero cuando comencé el podcast, lo conté en alguna ocasión y luego dejé de contarlo porque simplemente se hace como una broma al respecto. Ok. Y no quiero que sea una broma. Cuando en realidad, yo no he tenido muchas novias. Yo he tenido pocas novias, pero he salido con muchas personas cuando he estado soltero. Ok. Pero la verdad es que trato de ser honesto en eso. O sea, de repente soy soltero, conozco a alguien, me gusta, salgo con esa persona, y si me doy cuenta de que no va para nada, Correcto. antes de cualquier cosa, ya, se termina. Cuando yo comencé digamos, a salir con personas, la verdad es que yo no tuve novia a los 16 ni a los 15 y así. O sea, yo tuve mi primera novia a punto de cumplir 18 años. A punto de cumplir 18 años. Ok. Pero antes de tener esa novia, yo soñaba que bajaba por una calle en la noche, había un local que estaba como en una esquina, o sea, como así, y dentro había una fiesta. Entonces yo entraba, había gente, y de repente me ponía a bailar con una chica. No la recuerdo muy bien físicamente, pero sí el color de su cabello. Bailaba con ella y luego nos separábamos y cada quien se sentaba como aparte. Y entonces comenzaba a andar, después,
con una chica que tenía el cabello exactamente de ese color. Estaba todavía con esa chica y soñé que estaba a la fiesta, llegaba caminando, entraba y yo pensaba que me iba a parar a bailar con esta chica, pero no, me paraba a bailar con una chica que tenía el cabello de color negro. Cuando termino con esta chica que era rubia, comencé a andar con una chica con el cabello de color negro. Cada persona con la que he andado literalmente aparece en el sueño, previo a que yo ande con esa persona. Pero la cuestión es esta. Dejamos de bailar. Como que la relación se termina, ¿me entiendes? Dios santo. Y a veces me he preguntado, ¿qué va a pasar cuando sueñe, pero el sueño se termine y yo siga bailando? ¿Me entiendes? Claro, por supuesto que te entiendo. Solo que ya no he vuelto a soñar eso. Qué complicado. Qué Sí, extraño. Sí. Qué extraño. Bueno, ojalá que no suceda. Ojalá que pase lo contrario, ¿no? Por eso me parece interesante lo que decías de la matrushka, ¿no? Sí, Se repetía. Hay un sueño que hasta el día de hoy no se ha cumplido. ¿Cuál? Solamente uno. Que no sé si era revelador o era premonitorio, pero era otro sueño repetitivo, que era que yo desde mi casa, del segundo piso de mi casa, donde vivía mi abuela también, la abuela es esta persona que tenía todo el don del mundo, ¿no? Se podía ver una casa al frente del parque que siempre la veía al abrir mi cortina, ¿no? Y una vez comencé a soñar lo siguiente, muy repetidas veces, que abría la cortina y veía que la casa estaba llena de gente, que era una fiesta. Por eso cuando dijiste fiesta dije, no vaya a ser que sueñe lo mismo y sería un episodio espectacular. Y en sueño yo salgo de esa casa que yo tenía, cruzo el parque, entro a la casa de fiesta, pero cuando abro la puerta todos están congelados. Pero congelados, no así, sino Fríos. frío, nieve, o sea, perdón, como Hielo. hielo, ¿no? Y yo comienzo a recorrer el lugar hasta llegar a un lugar donde hay una puerta, abro la puerta y está el diablo. Ay, güey. Ese sueño lo he tenido muchas veces y lo recuerdo como, o sea, cierro mis ojos y me acuerdo perfectamente del sueño tal cual. Son esos sueños que tú te puedes describir el detalle a detalle de qué cosas son, igualito. Hasta el día de hoy no se ha presentado nada de ese estilo y nadie lo podía interpretar. Uf. Ojalá que solamente sea un sueño extremadamente fuerte y no sea un sueño premonitorio. Uf. Espero que no. Ay, sí, exacto. Esperemos que no. Tengo una historia que te quiero contar también. Ahora, que justamente te conté que había un sueño el cual tenía mucha sangre. Pues este es el sueño. Se llama Tragedia Anunciada y también es anónimo la persona que lo cuenta. Esta historia es de un chico. Este chico tampoco tiene ningún tipo de facultad, es decir, ningún tipo de sensibilidad, no tiene ningún don, nunca había tenido sueños premonitorios, pero algo le pasó un día. Una noche se fue a dormir tranquilo y apenas concilia el sueño, como todas las historias que te he contado, se da con una imagen desgarradora. Apenas se duerme. Ve a su tío, un tío queridísimo también, junto a una persona que no descifra quién es, peleándose. Con gritos, insultos, golpes, agresiones, un sueño realmente vívido y sangriento. ¿Por qué? Porque la persona que estaba agrediendo a este chico, a este tío, tenía un hacha. Oh. Y esta hacha la usaba para claramente golpearlo, cortarlo, y sobre todo para cortarle los dedos de la mano. Le cortaba los dedos de la mano, él veía cómo la sangre se desparramaba por todo el espacio. Y no solamente eso, la persona que lo agredía agarraba los dedos, lo insultaba al tío, se los tiraba a la cara, al pecho y le decía, trágalos, trágalos. Y le gritaba. Y era un sueño extremadamente violento, sangre, insultos, golpes, gritos, desgarros. Extremadamente violento. Él se despierta, se levanta llorando, angustiado, como esos sueños típicos, con frío, con el cuerpo tenso. Está terrible ese sueño. Terrible, por supuesto que sí. No puede dormir, la típica. Se queda despierto, siente que algo malo va a pasar, no puede dormir. ¿Te asustó? Sí. Perdón. Sonó algo. Y luego, Lo que sucede después es lo siguiente. Pasa el tiempo, ¿ok? Pasa el tiempo y él tenía mucho miedo de algo. Él tenía miedo de que este sueño no solamente sea premonitorio, sino sea un sueño
el cual esté atrayendo o pidiéndole al universo que esto suceda. Es decir, sentía culpa de repente de que como él sueña esto provoque que suceda algo malo. ¿Qué pasa? Que se entera que uno de sus tíos, que está involucrado en cosas que no iban por buen camino, pues tuvo justamente una riña con alguien, tuvo una bronca, y en esta bronca, así le decimos acá, que es una... Sí, también allá. Una pelea, le amputan 2 dedos de la mano con un hacha. Tal cual. Le cortan los dedos de la mano, el tío sobrevive, golpeadísimo, súper mal, cortado, realmente estaba destruido el tío. Termina en la clínica, termina en el hospital. Él va a visitarlo con mucha culpa, le cuenta a su familia lo que ha vivido, le cuenta al tío lo que ha soñado, como para desahogarse del tema, y todos le dicen: escúchame, no es tu culpa, no eres tú, no te culpes de lo que ha pasado, por favor. Pasa el tiempo y el tío, al perder 2 extremidades, al perder 2 dedos de la mano, entra en una profunda depresión. Y se va a vivir a un pueblo alejado de la ciudad donde sucede esto. El tío se va y comienza a andar en peores pasos, a juntarse con peor gente y a entrar en costumbres y negocios realmente turbios. Entonces la familia se encuentra preocupada por el tío, porque aparentemente algo malo le estaba pasando y no había manera de rescatarlo, ¿no? El chico tiene un segundo sueño. Un sueño mucho más tranquilo, mucho más pacífico, no violento como el primero, pero mucho más aterrador. Él sueña una vez que el tío se encuentra caminando en un túnel oscuro, como deambulando, con una soga en el cuello que arrastraba. El sueño era, entre comillas, pacífico, pero mucho más doloroso. Claro. Porque él podía sentir en el sueño el sufrimiento del tío, lo que estaba realmente ocurriendo con él. Y él se levanta, se despierta de ese sueño con mucho más pena, no con tanto temor, pero con mucho más angustia que antes. Y al poco tiempo se entera, pues que lamentablemente el tío lo habían encontrado colgado. Lo peculiar es que al tío lo encuentran colgado con muchos golpes en la cara. Lo que da a entender que posiblemente, y es lo que también dice él no fue el que tomó esa decisión. Claro. Él dice: por más deprimido que estaba mi tío, yo lo quería mucho, y por más triste que se encontraba porque había perdido 2 dedos, había estado en malos pasos, yo dudo mucho que él haya tomado esa decisión. Y por cómo se envuelve el contexto, es decir, por cómo se encontró el cuerpo de mi tío, por cómo era la escena supuestamente del crimen, yo creo que no fue decisión de él tomar esa fatídica, ese fatídico paso, ¿no? Y él menciona al final de la historia: yo hasta el día de hoy estoy en la búsqueda de quién fue la persona que cometió ese terrible acto. Yo creo que mi tío fue asesinado por alguien. Y hasta ahora busco a la persona y estoy seguro que algún día le va a pagar. No manches. Sí. Híjole. Qué duro porque él tiene esa sensibilidad, pero también culpabilidad. Y yo creo, si estás escuchando esto, que debieras entender una cosa. Tú no tomaste la decisión de ir por malos pasos como tu tío. Es verdad. Al final, tampoco te compete a ti buscar a esas personas. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Yo creo que uno siempre termina tomando decisiones en estos momentos de tanto terror, ¿no? Tanto miedo. Por ejemplo, en su caso, de repente, tal vez es mejor no meterse más en el tema porque podría terminar como el tío. Claro. Y uno siempre decide al final qué va a pasar con su vida, ¿no? Cuando yo soñé con ese sueño de la familia perfecta y al final descubrí que tenía un hermano, yo hubiera podido decir chao y me lavo las manos. Pero decidí conocerlo, decidí saber quién era. Entonces cada quien toma una decisión después de estos sueños o estos momentos tan oscuros, ¿no? Sí, así es. Y ojalá se pueda tomar siempre la mejor decisión. Así es, ojalá. Uf. Oye, te voy a contar esta última historia con la que vamos a cerrar. Cuando escucho esta historia, cuando la leo, Ok.
pensé que iba por un lado y la verdad es que me dejó un poquito así como chueco, ¿sabes? Ok. Voy a describir algunas cosas que mandaron y lo voy a decir como es y punto, ¿vale? Resulta que esta persona nos manda una historia anónima que se llama La Hermana. Y nos dice: yo soy hija única. Yo no tengo hermanas. Y bueno, pues yo vivo en una región de Veracruz, pero esto no ocurrió en Veracruz. O sea, es ahora donde se fue a vivir ella, porque ella es una mujer adulta, se dedica, entre otras cosas, porque eso me llamó mucho la atención, el correo está muy bien redactado y nos dice que ella trabaja como periodista en distintos medios y bueno, ¿no? Escribe notas, pues básicamente. Entonces, todo esto ocurre porque su familia es originaria de Oaxaca, que es otra zona de la República Mexicana, donde pues ahí también se practica mucho la brujería. Veracruz por excelencia se conoce el tema de la brujería, pero al final la brujería es una práctica que uno debe de estudiar. No es solamente así como que ya sé hacer brujería, ¿no? Porque Claro. vi un video en YouTube. Pero bueno, ella dice que había tenido una vida absoluta, pero absolutamente normal, hasta cierto punto, porque pues en la historia de su familia era muy rara. Ella siendo hija única, su memoria es estar siempre con su mamá. Su papá había probablemente fallecido o desaparecido de pronto cuando pues ella era muy chiquita. Realmente no saben qué fue lo que pasó y ella piensa que a lo mejor esta desaparición rara del papá pues fue la que la impulsa a ella a volverse periodista. Dice que en realidad pues esto suena medio raro, pero es que es común y es cierto que en México a veces los hombres de pronto dicen: ay, no, yo es mucha responsabilidad una familia, y deciden ir a comprar cigarros y no vuelven. Claro. Por eso uno a lo mejor puede pensar que esto es algo así cruento, pero no. O sea, simplemente parece que los abandonó y listo. Entonces siempre fue como que muy, muy apegada a su mamá y pues nunca indagó mucho de la familia porque pues es como que la mamá también hija única, los abuelos habían fallecido hace tiempo, entonces era como una familia muy diminuta, ella con su mamá. Con el tiempo pues ella se va, te digo, a Veracruz, estudia, empieza a trabajar, es una mujer adulta y tiene su vida, ¿no? Entonces, lo extraño de todo esto es que un día tiene un sueño. Y en ese sueño está en un pasillo que claramente le recuerda a un hospital, pero es un hospital que está como viejo y sucio. No muy sucio, pero está viejo. Entonces, están estas clásicas luces como muy blancas, fluorescentes, que de repente como que parpadean. Ok. Y lo hace ver tétrico, algo que no debiera ser tétrico. Pero ella escucha un bebé sollozando. Y este bebé está sufriendo. Entonces ella se pone inquieta cuando escucha a este bebé y comienza a caminar y de pronto ve a una mujer que se parece mucho a ella. Está de espaldas, pero se parece mucho a ella. Tiene una como bata blanca que llega hasta el piso. Tiene el cabello húmedo como si se acabara de bañar. Y está de espaldas, pero se ve que tiene algo entre los brazos y lo está arrullando. Pero el bebé llora muy feo. Ok. Entonces ella se acerca y le pregunta a esta persona: ¿qué haces? Y esta persona dice: no llores, no llores. Y se voltea y tiene un bebé envuelto en una sabanita. Entonces ella le pregunta: ¿qué hiciste? Y esta mujer se le queda viendo, sonríe, destapa al bebé y le dice: lo corregí. Dios. Ese bebé
en su sueño, evidentemente, está llorando porque tiene los ojos cosidos. Wow. Con un hilo negro grueso. Y en ese momento, ella grita del impacto y esta mujer avienta al bebé. Es un sueño. De pronto ya había ahí una hoguera y lo tira y dice que escucha el chillido como si fuese un animal y se despierta y es tan impactante el sueño que dice que siente incluso como el olor de la gasolina quemada de esa hoguera, o sea que no fue, digamos, nada más encendida con madera seca, sino como si le hubieran echado gasolina para que prendiera, y se despierta llorando, tratando de eliminar esa imagen en su sueño de ese bebé, y está súper triste, no entiende qué fue eso, porque lo raro es que esa mujer, cuando se voltea y sonríe, se parece mucho a ella. Por eso ella menciona que es el sueño de su hermana, pero ella no tiene hermanas, es hija única. Lo deja pasar, dice que la verdad siente mucho dolor, mucho, y es el punto en el que ya, o sea, tengo que olvidar este sueño. Pasa unas semanas y vuelve a soñar. Reconoce inmediatamente el lugar, no es el mismo lugar, pero la luz, el olor a hospital, el sitio viejo, y escucha un ruido. Es un ruido que suena como un golpecito así. Entonces ella empieza a caminar como tratando de localizar qué es ese ruido. Ve una puerta, la abre y vuelve a ver a esta mujer. Está ahora en el suelo. ¿Tú sabes lo que es un molcajete? Un molcajete, no. Es una pieza que hacen con piedra volcánica. Ok. La tallan y forman como una especie de cuenco con patas y otra piedra grande que tiene como una forma de un mazo. Colocan ahí, por ejemplo, chiles, agua, ajo. Ok. Sí. Lo molcajetean y ahí se hacían las salsas. Originalmente en México se sigue haciendo y dicen que las salsas hechas en piedra son más ricas. Son más ricas que si las haces en licuadora. Claro. Entonces ella ve a esta mujer, otra vez la misma mujer, está en el suelo, está molcajeteando algo. Entonces ella se acerca con miedo y ve que esta mujer tiene como una pasta ahí. Y de pronto agarra una cucaracha que va caminando, la toma, la voltea a ver, le sonríe, echa la cucaracha y comienza a molerla. Es como una pasta de insecto lo que tiene ahí. Ella ve esto, es una asquerosidad, y de pronto esta mujer pone un dedo en el suelo y con el mazo se golpea el dedo, tira su propia sangre en la pasta, continúa, mete la mano a la pasta, se le acerca a ella y le dice: no duermas. ¿Quién eres?, le pregunta. La que te cuida. Y vuelve a despertar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me estoy volviendo loca. Y dice: Fepo, no quiero aburrirte con todos los sueños que tuve, pero te voy a decir algunas de las cosas que la observé a esta mujer haciendo. Siempre vestida igual, siempre el cabello húmedo, siempre parecida a mí, siempre sonriéndome. Una noche sueña que esta mujer está comiendo algo y cuando se acerca, vomita clavos. En otro, sueña que escucha un ruido que inmediatamente reconoce, es el sonido de una gallina, y cuando entra a la habitación, la mujer en un cuenco ya había vertido todo el líquido vital de la gallina, y cuando se acerca, esta mujer lo bebe. En otra, ve cómo le quita la vida a un gato, sumergiéndolo en agua. Y siempre le dice cosas horribles. Entonces, ella siente que esto no es normal. O sea, no es normal y piensa lo obvio.
quizá tuvo una hermana y algo pasó. Viaja a Veracruz para ver a su mamá. Llega, la mamá está muy contenta de verla. Dice que inmediatamente le preparó café y de pronto le dijo: mamá, es que necesito hablar contigo. O sea, esta no es una visita normal. Dice: he estado teniendo unos sueños horribles. Y le empieza a contar. Y la mamá, le cambió la cara. Le cambió la cara, se puso pálida. Y le dijo: hija, te voy a contar algo que no quiero. Tú sí eres hija única, pero yo no. Tu abuela tuvo 2 hijas, ella y yo. Ya se quedó así como de: ¿qué? ¿Quién es ella? Tu tía Luz. Y su nombre no es Luz, pero no quiero ni siquiera tener que repetir su nombre. ¿Qué le pasó? ¿Se murió? Dice: escúchame bien. Mi hermana estuvo en terapia desde los 11 años. Mi hermana no nació bien. Psicólogos, psiquiatras. Recuerdo ver a mis papás llorando por todas las cosas que ella decía y hacía. Nadie en la familia practica brujería. Nadie. Pero ella decía que ella era bruja y hacía cosas terribles, hechizos ridículos. Por ejemplo, despertaba y ella estaba parada o sentada. ¿Qué haces?, le preguntaba. No debo de dormir. Es un hechizo. Tengo que prepararme. No debo de dormir. A veces, después de desayunar, iba al baño y se provocaba vómito. Y lo guardaba. Una vez, bebió la sangre de una gallina, trituraba insectos. Tal cual. Se cortó la lengua. Decía que para hablar mejor. Mi mamá encontró que en las macetas de la casa las había llenado de alfileres. Eso hacía. Y ella le preguntó a su mamá: ¿hacía magia? No, cochinadas. Solo funcionaban para llamar la atención de mis papás. Ella estaba loca. Y un día, cuando tenía 17 años, llevó a mis papás a un lugar. Y tuvieron un accidente. Y solo ella tenía puesto el cinturón de seguridad. Ella insistió en que ella iba a manejar. Y mis papás fallecieron. No. Desde entonces, aunque se manejó como un accidente, pues ella se quedó recluida en un centro psiquiátrico del gobierno. Y la verdad es que no la visito. Sé que está ahí. Pero dime algo. ¿Qué te dijo? En el último sueño, ¿qué fue lo que te dijo? Me dijo que iba a regresar. Entonces ha regresado. Y ella, como periodista, pues obviamente esto le hizo sentir muy mal. Y fue al lugar. Y sí, es un hospital y bueno. Fue a visitarla. Fue a visitarla. Pero hay un problema. La tía lleva muchos años que no está en el hospital psiquiátrico. Porque pues hay mucha gente y es de gobierno y tú sabes. Pues simplemente ahí no está. Y nadie sabe dónde está. En algún momento fue dada de alta. No saben qué es de ella. Ella tuvo que regresar a Oaxaca con la esperanza de no volver a soñar esto. Pero vuelve a tener un sueño. En ese sueño ya no está en este hospital, sino que escucha
que hay alguien que está murmurando. Y todo está muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Y de pronto abre una puerta y ve a esta mujer con el cabello húmedo, sonriendo, y le dice: mira. Ella voltea hacia abajo y ve un hilo negro. Voy a volver por él. Y despierta. Se pone súper nerviosa. Le habla a su mamá y no contesta. Se empieza a poner súper nerviosa, súper nerviosa. Empieza a tratar de localizar a su mamá y no contesta. Cuando abre la puerta de su casa, en el piso hay un hilo negro. No. Ella ve esto y siente que el mundo se le viene encima. Esta historia de este sueño ocurrió hace más de un año. Este último sueño. Ok. Ella nos dice que no ha vuelto a soñar con la tía, no ha vuelto a soñar con ella. Pero hay dos cosas terribles. La primera es que ese día que encontró el hilo, su madre desapareció. No me di. Nadie sabe en dónde está. Y la segunda es que ella está embarazada. Y recuerda las últimas palabras: voy a regresar por él. Ay, Dios. Buah. ¿Cómo ves? Me parece que es la más brutal de las historias de este episodio. La verdad es que es súper impactante. Y espero que vuelva a escribir la chica, pero con una historia un poquito más feliz. Es decir, Sí. con un desenlace que no sea desgarrador, sino que encuentren a su madre y al final su hijo nazca con toda tranquilidad, ¿no? Pues quién sabe qué esté pasando, ¿no? Pero es que hay cosas, historias así. Mira, te voy a contar algo que una vez, cuando empezamos con este formato, Ok. llegó una historia terrible, bro, terrible, de una mujer, una anciana, a la que el nieto, junto con otra persona en la historia, le rebanó el rostro para hacer un ritual. Y la señora sobrevivió. Y yo pensé, no puede ser. O sea, no hay un ritual en el que necesites la piel de una persona del rostro, que yo sepa. Y pensé que era falso, porque además lo mandaba una doctora. Y yo pensé que era falso. El correo electrónico venía con las fotografías de la paciente. No manches, bro. Cuando hice hacia abajo y vi la primera foto, puta. O sea, Horrible. Horrible, horripilante. Y yo le dije a Rodrigo, que en ese entonces trabajaba con nosotros, le dije: bro, o sea, lee esto. También estaba Fermex y les dije: lean esto. No parece real, ¿verdad? No. Le dije: abajo están las fotografías. ¿Qué? Venía el informe médico, o sea, todo. Venía todo. Terrible. Y me di cuenta de que muchas veces la maldad humana supera de verdad cualquier límite, ¿eh? Sí, Cualquier claro, límite. por supuesto. ¿Ves lo que pasó con este de los dedos? Sí, claro, supera la ficción. Supera la ficción. Totalmente. Y al final me parece increíble que haya gente que incluso crea que la magia negra, ¿no? O vincularse con esas cosas es un camino para ¿con qué fin? ¿No? Hacer el daño, hacer mal. Y es que a mí se me hace bien loco esto porque pues ella no está haciendo magia. Está loca. Sí, pero... Claro, pero está haciendo daño. sí, por supuesto. Entonces, eso es... Yo creo que al final... Y corrígeme si me equivoco, igual la intención de hacer daño, me imagino que también tiene que ver con la magia, ¿no? Sí. Mucho que ver, porque al final, la magia, ¿qué es? Es una suerte de intenciones y vibras negativas que tú quieres darle a alguien, ¿no? Tiene que ver. Sí. Ay, no sé, pero... Yo pensé que sí iba a tener una hermana o algo así. Sí, yo también. Justo me dijiste que había un giro, ¿no? Es ese cuando la mamá le dice: tú sí eres hija única. Pero yo no. Sí, yo todavía pensé Ay, que ibas a no. contar algo relacionado a lo que yo te conté. Y dije, Sí. no,
acá sí me pongo a llorar, ¿no? Uf. Oye, yo creo que este es el mejor momento para cerrar. Han sido unas historias Hermosas. espectaculares. Sí. Le agradezco muchísimo a la gente que nos envía. Ya saben, el correo fepo@podcastparanormal.com. Ya saben cómo es todo este rollo. Mándenlas ahí. Y si es anónima, díganos que es anónima. Pero me gustaría muchísimo, por favor, te agradezco primero que nada que hayas estado aquí con nosotros. Ustedes. Que nos repitas redes sociales, plataformas, para que podamos cerrar este programa. Perfecto. En todas, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, estamos como Confesiones Podcast. Pones Confesiones Podcast y somos los únicos que tenemos ese nombre, así que vas a encontrarnos, pero en chinga, como dicen ustedes. De boleto. Hermoso, maravilloso. Muchas gracias. Amigo, muchas gracias. Ahora sí, cerramos. Nos vemos la próxima semana aquí en Insomnio, donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales. Y ustedes escúchenlas si se atreven. Chao.